Listo, amigos. Sale, pues, ¿recuerdan en qué página nos habíamos quedado? Seguimos revisando este de la agresividad, ¿no? Bueno, brevemente, que también ya me clavé con ese texto y sí lo he estado checando con... Sí, sí, sí. Hasta de hecho les iba a comentar que hasta lo acabáramos. Digo, ya nos falta poco. No manches, Sí, nos quedamos en la 110 para empezar la tercera tesis y acabo en la 127. Son, ¿cuántas más? Son 27, ¿no? No, sí, 27 páginas más, ¿no? 17, ¿no? ¿Acaban las 17, 127? sí, No, sí, 17, perdón. Simón. Pues si quieren, y es que la verdad sí va esclareciendo muchas cosas, creo que lo que me va aclarando mucho es la perspectiva de lo imaginario, ¿no? Sí, Y justamente lo va proponiendo como el espacio donde se manifiestan esta agresividad que va desglosando también, ¿no? Pero pues sí, si quieren, yo no tengo bronca con que lo acabemos. y ya O, en función y o campo como les iba ven. ¿eh? Perdón. Bueno, no. No, se me iba a proponer igual que hoy le damos a función y campo y la siguiente sesión le damos un espacio justamente para revisar como a profundidad el texto de la agresividad. Hoy O, le damos a ¿no? función de campo. Ajá, o sea, yo deseo seguir la función y campo y la próxima sesión quizás darle de lleno, o sea, darle la sesión, ¿no? De alguna manera al texto de la agresividad. O como ustedes quieran, si ven que ya es poco, pues ya que se acabe hoy. Como ven, como ven. No sé No, si se acabaría hoy. no sé si Bueno, se acabaría hoy, sí, justo. Es Es que que, yo leí el de agresividad. ajá, ¿en qué nos habíamos quedado en función y campo? nos quedamos En la mm, Porque en el justo Vallarmé. 244. ya, Simón. En Pues la sí, 244. como gusten. Yo le puedo dar cualquiera de las dos. No, pues yo Hoy. decía como, o sea, de esta sesión a la que sigue, seguirle con agresividad, porque Ujú, igual y ya retomando función y campo, ya se nos va a aclarar más estas etapas que comenta Lacan, ¿no? ujú. Agresión, agresividad, ¿y cuál era la otra? La de frustración, agresión y Frustración, regresión. ¿no? Y también en función y campo quería proponerles otro texto, pero igual ya hasta que veamos función y campo. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes con respecto a la agresividad, porque siento que el texto también está para acabarse, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo ven ustedes? Pues sí, continuémoslo también para ir aterrizando esa noción acá, porque es necesario, ¿no? Esto se introduce a partir de la agresividad, de lo que veíamos del amo y el esclavo y esta cuestión de el yo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, pues sí, concretando unas cuantas cosas de la agresividad, pues podemos también ir concretando las del otro, ¿no? Porque en el otro nos vamos a centrar pues en la palabra, justo venimos hablando de la palabra vacía y la palabra plena, ¿no? Pero esas toman un espacio muy particular, dependiendo de lo simbólico, lo imaginario, ¿no? Entonces yo diría que sí, nos demos con ese. Pues va, ¿no? Denme un minuto, si quieren váyanle dando y ahorita regreso. Los escucho yo. Simón. ¿Tú sí lo retomaste, Abraham? ¿O en qué te quedaste? No me acuerdo en qué nos quedamos con este tampoco. Es que es a lo que iba, o sea, no es como que lo estuviéramos como trabajando, sino que se fue como uniendo. De hecho, la última sesión que trabajamos, Ujú. Alan tomó las dos primeras tesis y las unió con ciertos párrafos, pero seguimos trabajando función y campo. Por eso digo, no se le ha dado como tal ese espacio justamente al texto de agresividad.
por eso yo lo proponía de esa manera, ¿no? Que hoy trabajamos función y campo antes de llegar quizás a, pues como esta otra parte, ¿no? O sea, ya casi nos acercamos justamente a los tipos de relaciones que también constituye todo esto, pero como ustedes vean, no tengo ningún problema. La verdad, yo no he terminado la de la agresividad, pero pues igual me Yo defiendo tampoco. un poco, ¿no? Por ahí. Sí, pero es que bueno, creo que justo, no sé si en función y campo venga más sobre la agresividad, porque eh, solo Sí, lo, nada más lo menciona, ¿no? esto, Bueno, y lo retoma. viendo como abajo las referencias o los pies de página, la caña empieza a hablar como de Pascal, justo de Levi Strauss, ¿no? Ujú. De, del lenguaje. Entonces, igual yo decía que acabarlo, o sea, darle chido, eh, porque de por sí Lacan es bien difícil, ¿no? Y luego unir como los dos textos, o sea, no nos da tiempo a veces de leer como los dos textos, ¿no? Eh, yo decía acabarlo y ya por si Lacan nombra otra vez la agresividad, ya lo vamos a entender, ya no regresamos a ese texto. Incluso podemos tener otro texto como, como para unirlo, por decirlo. Estaba investigando sobre Frege y la noción de función y también sobre la física, la función de campo, ¿no? La noción de campo. Igual ahí podríamos saltarnos esos textos, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, para acabar y ya, No o no. sé, creo que ya pensándolo bien, sí sería, bueno, yo pensaría que sería mejor continuar con función y campo, y como dice Abraham, después le damos a la agresividad, porque si ahorita nada más lo menciona, pues mejor retomemos un poco del texto base, que es como lo habíamos manejado, y posteriormente acabamos con el de agresividad por si lo vuelve a mencionar, ¿no? Que digo, tampoco es como que de veras avancemos mucho, ¿no? Casi siempre avanzamos 2, 3 páginas. Entonces, pues no, según yo, que yo recuerde, en Función y Campo no lo menciona en 2, 3 páginas. Entonces podemos enfocarnos en Función y Campo, acabamos agresividad y después metemos estos, bueno, los checamos, ¿no? También para ver si no había otros textos ahí que meter. O sea, Bien. ¿cómo? O sea, ahorita retomamos función Ajá, y después, o como ya no entendí. Función y Campo y la siguiente sesión, la agresividad. O sea, como ir alternándolos. Pues para Sí, o pronto. sea, podríamos darle un espacio al texto de agresividad. O sea, hoy le seguimos, vemos hasta dónde avanzamos en esta hora, y la próxima sesión se la dedicamos justamente al otro texto, que no es muy largo de todas maneras. Y como ya lo hemos estado revisando, pues ya nomás como que bajamos justamente toda la información. Porque sí Y creo que ya, merece su puntuación el texto de la agresividad. O sea, sí trae varias cosas que creo yo debemos detenernos. Entonces, yo diría que sigamos con función ahorita. Sí, si quieren. Nos quedamos en las 2:44, ¿no? Ujú. Va. Órale. Entonces los escucho. Ahorita regreso. Vas, Abraham. mira, mi texto no está enumerado, güey. Ayúdame un poquito. Con que según yo nos quedamos en lo del Mayarmé, ¿no? Ajá, un poquito por ahí. Justo, pues, retomando. Espérame. Bueno, venimos hablando de la cuestión de la agresividad y las reacciones que se pueden tener, ¿no? Ajá. La siguiente página va puntualizando a partir de esto, ¿no? La intervención, ¿cómo puedes intervenir en regresión? No recuerdo si eso lo hablamos eh, concretamente, justo en esa página del Mayarmé, ¿no? Pero un poquito Ujú. más arriba, en cuestión de lo que mencionaba él, de qué parte del discurso es el significativo, ¿no? Voy a retomar un párrafo que subrayé aquí. Va, va, Por va. eso, el psicoanalista sabe mejor que nadie que la cuestión en él es entender a qué parte del discurso está confiado el término significativo
y es así en efecto como opera en el mejor de los casos, tomando el relato de una historia cotidiana por un apólogo que a buen entendedor pocas palabras, una larga prosopopeya por una interjección directa, o al contrario, un simple lapsus por una declaración harto compleja, y aunque el suspiro de un silencio por todo el desarrollo lírico al que suple. O sea, aquí venimos como justamente señalando el carácter simbólico que también tiene esta agresividad, ¿no? O sea, esa transición que se va marcando de la frustración que venimos hablando, ¿no? No es solamente una frustración del deseo, sino una frustración ante la alienación imaginaria. Bueno, eso es lo que recuerdo que veníamos hablando, y posteriormente con estas dos otras etapas de la agresividad y la ¿cómo se llama? Regresión. Y en la regresión va retomando justamente las intervenciones como también partidas simbólicas, lo voy a decir así, ¿no? Como la suspensión, pues ciertas puntuaciones, incluso así lo dice, ¿no? Así es como puede operarse la regresión. Me parece que aquí da una definición bastante clara, ¿no? Que no es sino la actualización en el discurso de las relaciones fantasiadas restituidas por un ego en cada etapa de la descomposición de su estructura. O sea, a fin de cuentas, la regresión, pues es la palabra actualización me suena muy interesante, ¿no? Porque yo me lo imagino más como volver a traer y a la vez como volver a pasarse allá, ¿no? No sé si se regresa como tal a algún escenario o lugar en específico, ¿no? Como tal, el espacio en el que se desarrolla, pues es el imaginario, ¿no? Y es justo lo que, por ejemplo, en la cuestión de la agresividad, en el texto de agresividad, lo voy a retomar un poco en una página en la que justamente habla de cómo se interrumpe por cierta fijación un continuo entre una cosa y otra, ¿no? Entre el organismo y su medio. Eh, Dice, efectivamente, esa fijación formal que introduce cierta ruptura de plano, cierta discordancia entre el organismo del hombre y su Umwelt, o sea, el medio, es la condición misma que extiende indefinidamente su mundo y su poder, dando a sus objetos su polivalencia instrumental y su polifonía simbólica, su potencial también de armamento. Esto en lo de la agresividad, en el texto de la agresividad. Pero volviendo a este otro, justamente, ¿no? A partir de la regresión como tal, quizá podríamos señalar que lo que regresa es ese estadio a ese estancamiento imaginario como de vez en cuando lo maneja Lacan, ¿no? Y a partir de él, pues justamente esta manifestación de las agresiones o etcétera, ¿no? Como lo va mencionando, desde un silencio, una reacción, un tono, hasta muchos otros, ¿no? Y como bien dice en el siguiente párrafo, ¿no? Esta regresión no es real, no se manifiesta ni siquiera en el lenguaje, sino por inflexiones, giros, tropiezos tan ligeros que no podrían en última instancia sobrepasar el artificio del habla, babish en el adulto. Imputarle una realidad de una relación actual con el objeto equivale a proyectar al sujeto en una ilusión alienante que no hace sino reflejar una coartada del psicoanalista. O sea, pues volverlo a encasillar imaginariamente, ¿no? En lugar de pues tomarlo como lo que es, ¿no? Como un balbuceo, el babish, ¿no? El balbuceo que está tratando de decir algo, pero si se le imputa un hic et nunc, un aquí y ahora, pues se queda fuera justamente de esa posibilidad de sentido simbólica, ¿no? Pero bueno, aquí le voy a dejar para que puedan hablar ustedes. Ya justo en el siguiente párrafo ya nos introduciría posteriormente a la cuestión de las subjetividades, que eso es una parte también que veníamos hablando, ¿no? Pero bueno, ahí le voy a dejar. Creo que iba Abraham y luego Alan. Sí, pues justamente iba a retomar quizás un poco lo que estaba, con lo que terminaste ahorita la participación, ¿no? Creo que este pequeño parrafito dice muchas cosas, ¿no? O por lo menos lo aterriza, ¿no? Lo voy a volver a medio parafrasear. Porque aquí hay un cambio, ¿no? En el texto que yo tengo. Dice, imputarle la realidad de una relación actual con el objeto equivale a proyectar al sujeto en una ilusión enajenante, que no hace sino reflejar una coartada del psicoanalista. Yo creo que esta parte
lo explica de alguna manera, bueno, no lo explica, ¿no? Pero sino justamente da como en cierta clave, ¿no? En cuanto a la regresión, por lo menos. O sea, bien como lo dices, ¿no? No es tanto que, o como aquí lo dice incluso, ¿no? No es tanto que sea un verdadero regreso, pero sí hay como hay un seguimiento de las palabras, ¿no? Justamente deja una huella, deja un rastro, justamente, ¿no? Hay algo que se queda ahí, por lo tanto es necesario en el discurso justamente volver a pasar por ahí en cierto momento, ¿no? Pero se hace la pregunta, ¿no? El para qué. ¿Para qué regresar también por ahí? Y yo creo que esa es la parte justamente del trabajo dentro del psicoanálisis, ¿no? Que no, una vez que se ha dicho lo que se ha tenido que decir, justamente se ha expuesto el imaginario justamente, tiene que haber un juego justamente, ¿no? Por parte de todo esto, algo hacia adentro, lo cual va a permitir un movimiento diferente justamente de lo que se ha venido diciendo, ¿no? Da a relucir justamente una parte de la estructura, pero no es que solamente el analista tenga que darse cuenta de ello, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido. Justamente quien tiene que comenzar a darse cuenta de cierta estructura, de lo que se está diciendo y cómo incluso podríamos seguir llamando esa forma como una regresión, es que yo lo pensé de esta manera, ¿no? Que el analizante tenga quizás que volver a decirlo las veces que sean necesarias, pero hasta que llegue un punto en el que diga, ah, pues es que puede ser por esto, ¿no? Puede ser por aquello también. O sea, justamente esto yo lo acababa de decir quizás en cierto momento, pero ya no es igual. Algo ha cambiado justamente todo esto, pero ¿por qué, no? Y se sigue como esta pregunta, pero ¿por qué? Siempre buscando como este tipo de respuesta. Sin embargo, pues eso va a ser como un trabajo aparte, ¿no? Bueno, no aparte, pero sí va a ser como el seguimiento del trabajo de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que justamente aquí pues también entra mucho la operación del analista, ¿no? Que es aquí como lo dice. Es una ilusión enajenante que no hace sino reflejar una coartada del psicoanalista. Creo que, no sé, alienante me gusta, pero también enajenante me llama la atención utilizándolo en ese párrafo, ¿verdad? Ay, se me acaba de ir. En esa parte, ¿no? Del texto. No voy a insistirle más. En esa parte del texto se me hace como interesante, en esta parte como enajenante de decir, vaya, es que eso es, ¿no? Es que es esta parte. Si no lo hago en este momento, o sea, es como, no sé, se me hace muy ilusorio, ¿no? De alguna manera, que puede caer dentro de la práctica también incluso. Es decir, yo creo que muchos colegas se los he oído decir, ¿no? Yo creo que incluso hasta yo lo he dicho, ese era el momento de intervenir justo, ¿no? Y si no lo hacía en ese momento, no se iba a volver a presentar. Es como, claro que sí, sí se va a volver a presentar, quizás no era el momento justo, ¿no? Pero porque justamente también el analista se enajena justamente con esa imagen, ¿no? O con ese tipo de intervención, pero bueno, eso él lo dejo un poco, ¿no? También me llama la atención con lo que sigue, ¿no? Dice, por eso nada podría extraviar más al psicoanalista que querer guiarse por un pretendido contacto experimentado de la realidad del sujeto. Este cambio de la psicología institucionalista, incluso fenomenológica, ha tomado en el uso contemporáneo una extensión bien sintomática del enrarecimiento de los efectos de la palabra con el contexto social presente, pero su valor obsesivo se hace fragamente con promoverla en una relación que por sus mismas reglas excluye todo contacto real, ¿no? O sea, ya no, no sé, quizás trato de unirlo un poco con esto último que también se estaba leyendo como de, incluso tanto la regresión como la forma la regresión como la relación, no es que vaya dándose en un sentido real, ¿no? Pero sí, justamente tiene que ver con una parte de una realidad. Sin embargo, yo siento, o no lo sé también cómo lo piensan ustedes, pero yo por lo menos aquí lo estoy viendo como mucho un juego de imágenes, ¿no? De alguna manera. Un juego también de palabras, también todo el tiempo. El paciente dice, el paciente tiene que regresar, el paciente tiene que volver a dar ciertos pasos hacia adelante y tener que volver a regresar. Sin embargo, el analista tiene que estar jugando todo este momento pues sí, no valga la redundancia, con este juego de imágenes, ¿no? El juego de imágenes de qué está pasando, cómo está sucediendo, justamente como tratando de seguir este tipo de dinamismo también, que está yendo en el sujeto también, ¿no? Por lo menos en el sujeto ya parlante en ese momento, ¿no? Como quizás como lo decía un poco Roberto, ¿no? Trata de decir algo, sin embargo no lo está logrando decir. Sin embargo, se está viendo un movimiento y se está viendo un movimiento interesante también, ¿no? Ya que
todo esto se está bajando justamente. Bueno, no bajando, sino más bien justamente que ya están como, es que iba a decir venciendo, pero tampoco siento que sea la palabra vencer. Pero más bien ya que se está como pasando por ese tipo de instancias más bien, que son necesarias al final de cuentas, como lo que hablábamos quizás la sesión pasada, incluso con el juego narcisista, ¿no? Que se da justamente con todo esto y que se empieza como a vislumbrar ciertas cosas. Bueno, entonces, ¿a qué movimientos estamos empezando a llevarlo, ¿no? Pero bueno, por ahí le dejo porque creo que ya estoy delirando un poquito. Sigue Alan y después Roberto. Solo recuérdenme en dónde vamos, en qué parrafito y en qué página. En la página 245 estamos en el tercero y cuarto. Bueno, yo dije el tercero, Abraham acaba de hablar sobre el cuarto también. Sí, sí, sí. Que dice, por eso nada podría extraviar más al psicoanalista que querer guiarse por un pretendido contacto experimentado de la realidad del sujeto. Sí, justo, me parece que como decía, ¿no? Se juegan las imágenes ahí, ¿no? Justo en una tesis de la agresividad habla que la agresividad es la realidad del sujeto, ¿no? Y me parece que es bastante acertado lo que piensan. Lo que aquí lo que quería comentarles desde la vez pasada es esto de la regresión, pero no, ¿dónde lo retoma? Eh, Como dos párrafos atrás. sí, espera. Dice, así es una puntuación afortunada la que da un sentido al discurso del sujeto. Aquí está. Por eso la suspensión de la sesión, de la que la técnica actual hace un alto puramente cronométrico y como tal indiferente a la trama del discurso, desempeña en él un papel de escansión que tiene todo el valor de una intervención para precipitar los momentos concluyentes. Y esto indica liberar a ese término de su marco rutinario para someterlo a todas las finalidades útiles de la técnica, ¿no? Esta crítica que se le hace a Lacan, ¿no? Sobre las escansiones y sobre las sesiones de duración corta, ¿no? Me parece que aparte de que tenga que ver un poco con la posmodernidad, como lo comenta Eldenstein, también es parte de una intervención, ¿no? Como hacer una regresión, ¿no? Porque justo en el otro parrafito dice, así es como puede operarse la regresión, que no es sino la actualización en el discurso de las relaciones fantasiadas restituidas por un ego en cada etapa de la descomposición de su estructura, porque, en fin, esta regresión no es real, no se manifiesta ni siquiera en el lenguaje, sino por inflexiones, giros, tropiezos tan ligeros, ¿no? Que no podrían en última instancia sobrepasar el artificio del habla, ¿no? El baby gish, ¿no? Como lo infantil en el adulto. Imputarle la realidad de una relación actual con el objeto equivale a proyectar al sujeto en una ilusión alienante que no hace sino reflejar una coartada del psicoanalista, ¿no? Justo como esto del Hitted Nuke y me parece que la regresión, lo pueda comentar Lacan o lo pueda entender así, puede aparecer en un lapsus, ¿no? En un, sí, en un lapsus, ¿cómo se llama esto cuando es un acto equivocado? Lapsus, ¿no? El lapsus es el del actos fallidos, se llama, actos fallidos, ¿no? Ahí puede operar la regresión y sobre todo cortando la sesión eh, haciendo una intervención, cortando la sesión en la que el sujeto salga preguntándose, ¿no? Más que con certezas, ¿no? Y no sobrepasa sobre lo infantil, ¿no? Sino puramente en el lenguaje. eh, y bueno, imputarle la realidad con el objeto no hace sino, no equivale sino a proyectar al sujeto una ilusión, ¿no? Que es lo imaginario, alienante, justo con el otro, que no hace sino reflejar una coartada del psicoanalista, ¿no? No hace sino
reflejar que el psicoanalista no está interviniendo quizá de manera contundente, ¿no? Me gustaría leer el otro parrafito, dice, por eso nada podría extraviar más al psicoanalista que querer guiarse por un pretendido contacto experimentado con la realidad del sujeto, ¿no? Y creo que es en la tesis 3, no, en la 4, ¿no? Dice, la agresividad es la tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos narcisista y que determina la estructura formal del yo, del hombre y del registro de entidades característicos de su mundo, ¿no? Dice, esperen, dice, este camelo de la psicología intuicionista, incluso fenomenológica, ha tomado en él un uso contemporáneo, una extensión bien sintomática. Me parece que aquí ya no lo subrayé, pero me parece que hace una crítica al principio de realidad, ¿no? Principio de placer, principio de realidad. Ha tomado en el uso contemporáneo una extensión bien sintomática del enrarecimiento de los efectos de la palabra en el contexto social presente, ¿no? Importa más el principio de realidad que los efectos de la palabra. Y me gustaría volver en el texto aquí, que la palabra no pierde su valor por más que haya pasado el tiempo, ¿no? Por eso cita Mallarmé, ¿no? Y por eso esta parte de las teceras y las contraseñas románicas, que era como eh, iba a retomar el de, bueno, una tecera es una pieza o cúbica o planchuela con inscripciones que los romanos usaban como contraseña, distinción honorífica o prenda de un pacto, ¿no? Por eso ahí Lacan sacaba, las contraseñas sirven para que no los maten, ¿no? Me parece que así se puede tomar. Eh, y justo la metáfora de Mallarmé que las palabras pasan a pesar de que la moneda pierda su relieve, no pierde su valor, ¿no? Y justo así, en vez del analista centrarse en la palabra, se centra en el principio de realidad, ¿no? Una crítica a los freudianos, ¿no? Y bueno, creo que aquí le dejo. Yo no sé si lo encaminaría hacia allá, hacia la crítica de realidad, o bueno, al menos todavía no lo entiendo así, ¿no? Creo que sí, estoy de acuerdo con todo lo demás, ¿no? Justo a partir de la cuestión de la tercera y de la contraseña, ¿no? A partir de la palabra y su valor nominal, ¿no? Como lo menciona también en la parte de atrás, ¿no? Porque ahí es donde vemos el intercambio en la significación de las palabras, ¿no? Pero no sé si es en cuestión del principio de realidad, ¿no? Creo que más bien va del intento de comprender pues la realidad del sujeto, ¿no? Como tal, en lugar de justamente darle ese valor específico que puede adquirir cierto giro en el discurso, ¿no? Por eso así se puede intervenir en la regresión, ¿no? A partir de un corte, bueno, operar, dice, ¿no? Lacan, que es también bien curioso que use esas palabras. Pero a partir de un corte es que pues se descoloca esa realidad que se trata de presentar, ¿no? Y esta cuestión intuicionista, fenomenológica, pues pienso yo que va más en ese aspecto, ¿no? En el sentido de intentar comprenderlo o intentar hasta cierto punto, pues podríamos decirlo así, empatizar, ¿no? Que es, en alemán se dice Empfehlung, ¿no? Que es el concepto filosófico de endopatía, que justamente a partir de lo imaginario, ¿no? Esa posibilidad de sentir y ver al mismo tiempo, ¿no? En el otro, en un semejante. Eh, pero a partir de esto, pues es que vemos que caemos nuevamente en lo imaginario, ¿no? Y creo que por ahí va más bien esta cuestión de la fenomenología. Y justo a partir de eso va a criticar un poco las supervisiones, ¿no? O los controles, como le llama en esta parte del texto.
Y leo el párrafo de abajo, ¿no? Los jóvenes analistas que se dejasen, sin embargo, imponer por lo que este recurso implica de dones impenetrables, no encontrarán nada mejor que dar marcha atrás que referirse al éxito de los controles mismos que padecen, ¿no? Es decir, pues pretender haber experimentado un contacto con la realidad, ¿no? O hasta cierto punto sentir que se comprende, digamos, ¿no? Con este famoso aforismo de, pues, la teoría lacaniana, ¿no? De que cuando crees que comprendiste, pues realmente no estás comprendiendo, ¿no? Porque estás encerrando hasta cierto punto, o bueno, yo así lo tomo, ¿no? Y a partir de ello, pues por eso dice, lo mejor que se puede hacer, pues es referirse al éxito de los controles mismos que padecen, ¿no? Y bueno, aquí justo por eso creo que hace esa crítica hacia a los controles o las supervisiones, y que en la siguiente página menciona, ¿no? El papel de filtro, el controlado desempeña ahí el papel de filtro o incluso de refractor del discurso del sujeto, y que así se presenta ya hecha al controlador una estereografía que destaca ya los 3 o 4 registros en que puede leer la partitura constituida por ese discurso. Y el siguiente es el que me parece pues todavía más contundente. Si el controlado pudiese ser colocado por el controlador en una posición subjetiva diferente de la que implica el término siniestro control, que en lengua inglesa y en español se cambia por supervisión, el mejor fruto que sacaría de ese ejercicio sería aprender a mantenerse él mismo en la posición de subjetividad segunda, en que la situación pone de entrada al controlador. Es decir, a partir justamente de, pues vas a supervisión, presentas tu caso, pero lo presentas ya, digamos, ya estructurado, como ya lo pensaste o lo has comprendido hasta el momento, ¿no? Pero pues si te quedas ahí, ese es el problema, ¿no? El tener la ilusión de que se ha comprendido, y el riesgo tal vez, pues justo es eso, ¿no? Proyectar una dimensión alienante al sujeto en lugar de, pues, hacer que se mueva, ¿no? Y por eso dice, lo que puede obtener de esta supervisión, pues es justo aprender a mantenerse como una subjetividad segunda, como lo hace el supervisor, digamos, ¿no? Con el discurso que la primera subjetividad, es decir, nosotros como analistas yendo a supervisión, pues le llevamos, ¿no? Entonces, por eso mismo pensaba esto de la fenomenología, bueno, la psicología intuicionista y esta cuestión, ¿no? Más como, justo como lo menciona la cuestión de Camelo, ¿no? Una noticia falsa o un dicho o discurso intencionalmente desprovisto de sentido, ¿no? Que va justo de la mano con la cuestión de las regresiones. Eh, que igual, bueno, creo que eso ya quedó un poco atrás, lo de las regresiones. Solo quería puntualizar que justo a partir de esto, pues se puede decir que no es como tal que regrese algo, ¿no? Sino que hay ciertas relaciones predichas, ¿no? Regresan a su encuentro, no como tal el sujeto regresa hacia allá, sino que se repiten ciertas situaciones, ciertos, voy a ponerlo como señuelos, por decirlo de alguna manera, como lo decía en lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Que predicen, ¿no? Ya está predicho cómo se va a manifestar o a comportar, ¿no? En lugar de permitir que el sujeto pues termine de hablar, ¿no? Pero bueno, creo que por aquí le puedo dejar, siento que por ahí va un poco esta cuestión de la supervisión y aprender a encontrarse como en una segunda subjetividad que hasta cierto punto pues también es una crítica a la técnica, ¿no? Y pues descolocarse un poco de esta, como dice, de este siniestro término de control, como si uno realmente pudiera estar controlando hasta cierto punto lo que pues ¿cómo decirlo?, el supervisado está presentando, ¿no? Eso sería pues justamente caer en la misma ilusión que hace que vayamos a la supervisión, ¿no? Bueno, no que hace, pero sí que pues justamente es el estancamiento en el que nos presentamos en ocasiones. Por eso se dice que la supervisión es para vaciarse, ¿no? Para retirar eso que crees que comprendiste y dar un hueco a lo siguiente que se pueda presentar, ¿no? Pero bueno, ahí le voy a dejar. Sí, justo, o sea, yo también decía como que era una crítica eh, a esta parte de la realidad, o sea, creo que critica a que si el analista se centra como en esa realidad del sujeto que es imaginaria,
está jugando, ¿no? En los espejismos, como luego él comenta, ¿no? Como Lacan comenta. Por eso un poquito más abajito del párrafo, en ese mismo párrafo y al final, dice, pero su valor obsesivo se hace flagrante con promoverla en relación que, por sus reglas mismas, excluye todo contacto real, ¿no? Aquí me sonó como eh, muy hegeliano el asunto, ¿no? Esta parte que comenta sobre lo real, todo contacto con lo racional, ¿no? Me parece que pueda ser así. Eh, Leyendo la agresividad, eh, dice, el diálogo, ¿cómo es? El diálogo parece en sí mismo constituir una renuncia a la agresividad, ¿no? La filosofía desde Sócrates ha puesto siempre en él su esperanza de hacer triunfar la vía racional, ¿no? Y podíamos unirlo con esta parte de todo lo real es racional, todo lo racional es real, ¿no? Eso a mí me suena así, ¿no? Y justo coincido contigo sobre esta parte de la supervisión. No recuerdo si es aquí o en la agresividad, donde también hace una crítica a la supervisión. Eh, Déjenme, le checo. Ah, aquí está, ¿no? Lo que platicábamos. Dice, la experiencia una vez acabada, o sea, la experiencia analítica, y bajo las únicas condiciones de capacidad exigible para toda investigación especial, puede ser retomada por el otro sujeto con un tercero, ¿no? Que es lo que platicábamos la sesión pasada, ¿no? Con un supervisor. Esta vía aparentemente iniciática no es sino una transmisión por recurrencia, de la que no cabe asombrarse, puesto que depende de la estructura misma bipolar de toda subjetividad, ¿no? Siempre hay dos partes en la subjetividad. Eh, y justo, ¿no? La tesis 1 dice, la agresividad se manifiesta en una experiencia que es subjetiva por su constitución misma, ¿no? Sigo en el párrafo de la agresividad. Solo la velocidad de la difusión de la experiencia queda afectada por ella, ¿no? Y si su restricción al área de una cultura puede discutirse, aparte de que ninguna sana antropología puede sacar de ello una objeción, todo indica que sus resultados pueden relativizarse lo suficiente para una generalización que satisfaga el postulado humanitario, inseparable del espíritu de la ciencia, ¿no? O sea, toda la velocidad de la difusión de la experiencia queda afectada por la agresividad. Y si su restricción al área de una cultura puede discutirse, aparte de que ninguna sana antropología puede sacar de ello una objeción, todo indica que sus resultados pueden relativizarse, ¿no? Recordemos que empieza a hablar como de la agresividad y esta objetividad que intentan darle los psicoanalistas, ¿no? Lo suficiente para una generalización que satisfaga el postulado humanitario, ¿no? Inseparable del espíritu de la ciencia, ¿no? Y justo como dices tú, ¿no? Es una crítica a la supervisión y concuerdo contigo. Dice, después de la realidad, dice, los jóvenes analistas que se dejasen, sin embargo, imponer por lo que este recurso implica de dones impenetrables, no encontrarán nada mejor para dar marcha atrás que referirse al éxito de los controles mismos que padece, ¿no? Desde el punto de vista del contacto con lo real, la posibilidad misma de estos controles se convertirá en un problema. Muy al contrario, el controlador manifiesta en ello una segunda visión. La expresión cae al pelo. Eso lo quise buscar, pero no encontré como una expresión así en francés, ¿no? Que hace para él la experiencia por lo menos tan instructiva como para el controlado. Lo voy a leer otra vez. Los jóvenes analistas que se dejasen, sin embargo, imponer por lo que este recurso implica de dones impenetrables, no encontrarán nada mejor para dar marcha atrás
que referirse al éxito de los controles mismos que padece, ¿no? Me parece que el analista se mofa más de sus, se mofa más de las supervisiones que lleva que de los, quizá de los sujetos que pueda reconocer, ¿no? Que haga reconocer en su deseo, ¿no? Desde el punto de vista del contacto con lo real, la posibilidad misma de estos controles se convertirá en un problema, ¿no? Muy al contrario, el controlador manifiesta en ello una segunda visión, que hace para él la experiencia por lo menos tan instructiva como para el controlado. Ay, se me fue la onda. Pero, pero sí, justo, me parece que va como en esa dirección, ¿no? La agresividad se presenta tanto en la experiencia analítica, tanto en la experiencia de supervisión, ¿no? Por su estructura bipolar, ¿no? Como dice Lacan. Ay, se me fue la onda, pero bueno, aquí le dejo. No sé si es que la agresividad se presente en uno y otro, ¿no? Sino más bien que el efecto de intentar pues una explicación, digamos, imaginaria, pues es justamente eso, ¿no? El caer en la intuición y en la fenomenología, pero pues como Camelo dice, ¿no? Como una falsa noticia que se está tomando, ¿no? Y a partir de eso es que los controles y la experiencia analítica pues caen también dentro de una experiencia subjetiva, como lo dice la cuestión de la agresividad, ¿no? En la primera tesis. Se da en una experiencia que por constitución es subjetiva y como por constitución, pues justo a partir de su estructura bipolar. Y yo la estructura bipolar, pues justo la pensaba como el sujeto tratando de presentarse a la intención del otro, ¿no? Entonces, bueno, y tratando de presentarse como tal, sé que es una cita de uno de estos dos textos, pero ahorita no tengo presente cuál es, pero justamente así, ¿no? A partir de esta estructura bipolar en la cual se necesita un otro y el sujeto para estructurar esa subjetividad, pues lo mismo pasa en la experiencia analítica y en las supervisiones, ¿no? Lo mismo pasa, pero, bueno, más bien, de la misma manera se va a presentar, pero es ahí donde tenemos que tener cuidado con cómo la vamos a tratar, ¿no? Por eso dice que en las supervisiones el supervisor hace de subjetividad segunda, ¿no? Es decir, manteniéndose fuera de esa relación, o al menos así lo pensaba yo, ¿no? Eh, una primera subjetividad, pues justamente sería una primera relación, podríamos decirlo, analizante-analista. Y una segunda subjetividad, pues sería la relación analista-supervisor, ¿no? Pero es una segunda subjetividad presentada a partir del discurso que se extrae de la sesión, digamos, de análisis, ¿no? Así es como yo lo pensaba, a partir de justo este párrafo, ¿no? Desde el punto de vista del contacto con lo real, la posibilidad misma de estos controles se convertiría en un problema. ¿Por qué? Porque pues no hay como tal un contacto con lo real, ni siquiera sería posible incluso en la supervisión, ¿no? Lo único que podemos aspirar es hacer pues una subjetividad segunda, ¿no? Muy al contrario, el controlador manifiesta en ello una segunda visión, que hace para él la experiencia por lo menos tan instructiva como para el controlado, ¿no? Y esto casi tanto más cuanto que este último muestra menos de esos dones, que algunos consideraban tanto más incomunicables cuando más embarazo provocan ellos mismos sobre sus secretos técnicos, ¿no? Creo que esto más que nada se refiere pues justo un poco a la incomunicabilidad también de pues la técnica del analista que se esté presentando a esa supervisión, ¿no? Por eso dice esto casi tanto más cuanto que este último, es decir,
el controlado muestra menos de esos dones que algunos consideran tanto más incomunicables cuanto más embarazoso provocan ellos mismos sobre sus secretos técnicos. O sea, pues lo que ellos están llevando a cabo en la sesión de análisis, ¿no? Es lo que está como, pues tampoco diciéndose, ¿no? Porque iba a decir no diciéndose, pero justamente no se están diciendo. Y por eso dice que son tanto más incomunicables cuanto más instructiva es esta situación, ¿no? Porque a fin de cuentas ese es el fallo del contacto con lo, bueno, desde la postura del contacto con lo real, ¿no? Pero pues no sé, esa es también pues la lectura que yo le doy desde aquí, ¿no? Desde esta cuestión, ligándolo con la cuestión de la experiencia subjetiva, la estructura bipolar y el contacto con lo real, ¿no? Y bueno, sí, ahí le voy a dejar. Iba a avanzar en el párrafo, pero quiero escucharlos. Bueno. Sí, justo. ¿Cómo plantearlo? No sé si ibas por ahí, o sea, con lo que voy a decir, no sé si ibas justo por lo que voy a decir, ¿no? Pensaba yo a la agresividad eh, como ese espejismo que se pueda dar en una estructura. La estructura subjetiva es por sí misma bipolar, ¿no? Es de dos, ¿no? Eh, entonces eso nos hace pensar que ninguno tiene la agresividad, ni el analista ni el analizante tiene la agresividad. Entonces me refería a que en el análisis, como dice, la experiencia analítica, hay agresividad, ¿no? Eh, pero justo en esta supervisión, sí, en esta supervisión también hay agresividad, en el sentido de que, como tú dices, ¿no? Es incomunicable lo que, lo que pueda decir el analista a su supervisor, ¿no? Eh, ¿No? No sé si ibas por ahí más o menos. Pues no como tal. De hecho, tengo también la pregunta de cómo traes la cuestión de la agresividad acá, en esta cuestión de la supervisión y, y lo otro, ¿no? Porque entiendo esta onda de la crítica de la supervisión y veníamos hablando también de la regresión, pero no entiendo cómo entra la agresividad acá, ¿no? Yo me refería justo pues la imposibilidad de expresar, por eso dice sus secretos técnicos, ¿no? O sea, como una especie de pena, ¿no? De vulnerabilidad ante la aplicación técnica de su parte, ¿no? Y Pero, eso a partir sí, o sea, porque venimos diciendo, ¿no? Esta cuestión de este camelo de la psicología intuicionista eh, ha tomado en el uso contemporáneo una extensión bien sintomática del enrarecimiento de los efectos de la palabra en el contexto social presente, es decir, pues se deja de lado el efecto de la palabra y no solamente creo yo, en el contexto social presente, ¿no? Sino también pues en la efectividad que tienen las palabras para manifestar atemporalmente pues estas regresiones, estos síntomas, etcétera, ¿no? Eh, y por lo tanto, a partir de esta psicología intuicionista, que es por la que se está, por extensión, yendo los jóvenes analistas de los que habla Lacan, dice que se dejasen, sin embargo, imponer por lo que este recurso implica de dones impenetrables, no encontrarán nada mejor que para dar marcha atrás que referirse al éxito de los controles mismos. Es decir, aquellos que caen ahí, pues no encontrarán otra salida, porque eso es un callejón sin salida, ¿no? El pretender sí, una intuición, una fenomenología, y pues para dar marcha atrás de ello, para salir de ese encierro imaginario, pues los controles, ¿no? Pero en esos mismos controles de por sí ya no se va a poder tener un contacto con lo real, porque si no sería caer en el mismo error de esta psicología intuicionista, fenomenológica, ¿no? Lo que venimos hablando de haber experimentado la realidad del sujeto, ¿no? sí, Eso no se puede.
justo por eso ahí voy. Lo que no entendí como los secretos de la técnica, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, espérame, y justo por ahí voy, ¿no? Ujú, Yo traigo a colación la agresividad porque justo Lacan en la tesis plantea que la agresividad es la realidad misma del sujeto, ¿no? Creo que es la tesis, la tesis 4, ¿no? La agresividad es la tendencia correlativa de un mundo de identificación que llamamos narcisista, ¿no? Ideal del yo y cosas así. Y que determina la estructura formal del yo del hombre y del registro de entidades característicos de su mundo, ¿no? Por eso yo me refería a este principio de realidad, quizá, ¿no? Ir más en el principio de realidad que en lo real, ¿no? Lo real solo se conoce por vía racional, ¿no? No por, como tú comentas, por la psicología intuicionista o fenomenológica, ¿no? Justo también va a criticar la psicología de las emociones, ¿no? En la agresividad. Por eso lo traigo a colación, pero, y me refiero a la supervisión, mmm, que también ahí entra la agresividad, ¿no? Eh, en el sentido de, ¿cómo plantearlo? Como tú lo comentabas, ¿no? Es incomunicable quizá a veces la supervisión, porque no estás con lo real, ¿no? Vamos a pensar lo real como nos los explicó el profe Jaime, ¿no? Quizá en este lapso de la vida no de la vida, sino de las teorizaciones de Lacan, lo real como eso, ¿no? Como lo que vimos en real simbólico imaginario, ¿no? Eh, pero aquí como en el último párrafo dice, los jóvenes analistas que se dejan sin embargo imponer por lo que este recurso implica de dones impenetrables, se refiere a la psicología intuicionista, ahí ya me trabé, o sea, sí se referiría, ¿no? A eso, a la psicología intuicionista, o a qué, ¿no? Pero bueno, no sé si me di a entender, justo eso, ¿no? Lo voy a plantear otra vez. Traigo a colación la agresividad, porque justo la agresividad forma parte de la realidad del sujeto, ¿no? Eh, y conocer la realidad del sujeto no sirve de nada, ¿no? Porque sería una ilusión alienante para el analista y para el analizante, ¿no? Y por eso dice, pero su valor obsesivo se hace flagrante con promoverla en una relación que, por sus reglas mismas, excluye todo contacto real, ¿no? Es tanto la obsesión de los analistas por tener el principio de realidad que lo excluye de todo lo real, ¿no? De lo que quizá realmente importe para Lacan, ¿no? Por eso traje la agresividad y comento esto de lo real. eh, y de esto de la supervisión. Ya voy. Traigo aquí la idea, ¿va? Traigo la agresividad porque forma parte de la realidad del sujeto, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Conocer la realidad nos, nos, nos nos posiciona en una relación alienante, ¿no? Quizá en una frustración, en una frustración lo voy a decir así, ¿no? En una palabra vacía, ¿no? Que es parte del analista, ¿no? Eh, entonces, ir a supervisión también te supondría te pondría en una posición de agresividad, ¿no? En una posición alineante de espejismos, ¿no? Por eso es una crítica a la supervisión, ¿no? Es más importante para el analista mofarse de sus casos que supervisa que de lo que hace como analista, ¿no? Sin embargo, es lo mismo, cae en lo mismo, ¿no? Eh, porque está en una posición alienante, en una posición
imaginaria cuando va a supervisarse, ¿no? Eh, Voy a leer el de la 246, el segundo parrafito. La razón de este enigma, bueno, voy a leerlo desde el principio. Y es y esto casi tanto más cuanto que este último muestra menos de esos dones, o sea, el controlado, que algunos consideran tanto más incomunicables cuanto más embarazo provocan ellos mismos sobre sus secretos técnicos, ¿no? O sea, hacen de lado al que se supervisa, ¿no? Eh, y se guardan, eh, ¿cómo decirlo? Ah, y cuanto más vergonzoso es para ellos, o sea, aquí Lacan dice, lo voy a leer atrás, perdón, dice, muy al contrario, el controlador manifiesta en ello una segunda visión que hace para él la experiencia por lo menos tan instructiva como para el controlado, ¿no? Y esto casi tanto más cuanto que este último, el controlado, el supervisado, muestra menos de esos dones, o sea, muestra menos quizá experiencia analítica, vamos a decirlo así, que algunos consideran tanto más incomunicables, que no lo consideran como que que no lo consideran como que tiene la experiencia, no tienen callo, digámoslo así. Pero es más embarazoso para mí, o sea, lo leo así, cuanto más embarazoso provocan ellos, o sea, ellos provocan una cuestión más embarazosa sobre sus secretos técnicos, porque no hay ningún secreto técnico, ¿no? Eh, es muy curioso, ¿no? No sé si en la escuela, en la FES, le tocaron como analistas muy ortodoxos, eh, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Dice, la razón de este enigma es que el controlado desempeña allí el papel de filtro, ¿no? O sea, el supervisado, o incluso de refractor del discurso del sujeto, ¿no? Todo se lo dice. Y que así se presenta ya hecha al controlador una estereografía, aguanten, estereografía, fíjense lo que es método para representar objetos tridimensionales en un plano por medio de proyecciones. Qué interesante. Que destaca ya los 3 o 4 registros en que puede leer la partitura constituida por ese discurso. Eh, Leo el siguiente. Todo es una proyección, ¿no? Justo la agresividad también se trata de eso, de la proyección, ¿no? Si el controlado pudiese ser colocado por el controlador en una posición subjetiva diferente de la que implica el término siniestro de control, el mejor fruto que sacaría de ese ejercicio sería aprender a mantenerse el mismo en la posición de subjetividad segunda en que la situación pone de entrada al controlador, ¿no? Si el controlador pudiera poner de una manera subjetiva al controlado, saldría de esa alineación, saldría de esa proyección y lo pondría en la situación en que la situación pone de entrada al controlador, ¿no? Lo pondría en la situación de quizá del diálogo, de lo racional, ¿no? No sé si me voy explicando, ¿no? Por eso traigo quizá a colación la agresividad y por eso traigo a colación como esta crítica a la supervisión, ¿no? Digo, lo venimos comentando, ¿no? Todos. O sea, sí estoy de acuerdo contigo, Roberto, que es una crítica a la supervisión, pero no sé si más o menos vas por esa misma idea. Igual estaría chido que me, que ¿cómo se dice? No refutar, sino bueno, que dialogáramos. Que retroalimentar Simón, pero va primero Abraham y ya luego voy yo.
Sí, ahorita me quedé pensando como bastante en lo que estaba bosquejando Alan, ¿no? Estaba interesante, ¿no? Esa regresión que hizo también. Pero, no sé, creo que yo sí le traté de seguir el paso, pero donde yo creo que hay como una apertura en todo ello, se abre en dos lugares, es en cierto punto muy específico, ¿no? Entiendo esta parte, ¿no? De que al final la agresividad tiene que ver porque al final habla de la realidad del sujeto, ¿no? Al final de cuentas, la realidad del paciente, si lo hablamos de esa manera, ¿no? El paciente dice esto, el paciente dice lo otro, y al final, pues justamente va a haber un cierto dinamismo de resistencia, al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente me fui un poco a las hojas de atrás donde empieza a hablar de la agresividad, y justo, ¿no? Como se los voy a leer, dice. Se concibe entonces como esta agresividad puede responder a toda una intervención que, denunciando las intenciones imaginarias del discurso, desarma el objeto que el sujeto ha constituido para satisfacerlas. Es lo que se llama en efecto el análisis de las resistencias, cuya vertiente peligrosa aparece de inmediato. Está señalada ya por la existencia del ingenuo, que no ha visto nunca manifestarse otra cosa que la significación agresiva de las fantasías de sus sujetos, ¿no? Justamente me llamaba la atención, ¿no? O sea, creo que también no está de más ponernos en contexto Lacan, por qué usa también la palabra agresividad, ¿no? O por qué utiliza justamente en este momento, ¿no? O sea, quizás sí es un concepto muy grande al final, yo creo que se le puede sacar mucho jugo, pero también porque Lacan lo utiliza justamente en este punto, ¿no? Y ahorita con lo que decía Alan, pues me suena un poco lógico, ¿no? Es como, claro, hay agresividad por parte de la persona, por parte del paciente, por parte del sujeto, como se le quiera llamar. Hay una agresividad porque justamente está como se están reluciendo ciertos dinamismos al final de cuentas, ¿no? Como la relación de esta cosa con el objeto, ¿no? Y no es cualquier objeto, es un objeto de su deseo también, ¿no? El cual pues ya incluso pues se están vislumbrando otro tipo de cosas, ¿no? Pero aquí lo que yo creo que es, no sé si podría llamarlo como otro lugar que da, no sé, me llama también la atención lo que decía Roberto, ¿no? Justamente al momento de que uno llega a ir a la supervisión, ¿no? El analista llega a ir a la supervisión con un otro, ¿no? Entonces, o sea, se quiera o no, hay un juego de poderes en todo eso, ¿no? O un juego de jerarquías al final de cuentas, ¿no? O sea, es como yo aprendiz, estoy yendo con el que sabe, ¿no? O estoy yendo con el que sabe escuchar, ¿no? Entonces yo creo que sí va mucho de la mano, ¿no? Yo tomando la parte de realidad del paciente, voy a exponer justamente este caso como yo lo he estado construyendo, pero justamente no estoy llevando la construcción de un caso en ese sentido, ¿no? Porque, no sé, me lo pongo de una forma muy institucionalista, ¿no? Ahorita como decía Ala, ¿no? Y me hizo pensar varias cosas, dijo, ¿no se acuerdan que se en la fase? Y digo, bueno, quizás yo no, pero me lo pongo a pensar en otros tipos de casos, ¿no? O a lo mejor en una viñeta, ¿no? Me lo pongo a pensar. Esta parte de, pues yo no sé, por eso estoy yendo a supervisión, por eso lo pedí, ¿no? Con esta persona que sabe más, que tiene un diplomado, que está estudiando con no sé quién, o es descendiente de Freud, yo qué sé, ¿no? El caso es de que voy con esta persona que ya sabe cómo hacerlo y le presento justamente con lo que estoy trabajando, ¿no? Pero ¿qué le estoy llevando? Eso es lo que yo me también estaba preguntando, ¿no? ¿Qué le estoy llevando? Pues realmente lo que se le está llevando quizás no es todavía una construcción como tal, ¿no? No estoy llevando un caso. Quizás en un primer momento, como decía Roberto, se tenga que ver con un vaciamiento justamente de todo ello. ¿Pero por qué? Porque justamente quizás estoy llevando metafóricamente, porque quiero como agarrar quizás un poco ahí lo que estaba llevando Alan. Si estoy trabajando con la agresividad, voy a llevar esa agresividad discursiva justamente con ese otro, ¿no? Con ese otro que sí sabe escuchar, con ese analista experimentado, ¿no? Al final de cuentas. Entonces comienza a haber esta relación de poderes, ¿no? Él es el que sabe, yo no, yo quiero escuchar lo que él dice y claro, ¿no? Aquí hay un montón de crítica al final de donde se le quiera ver, ¿no? Como esta parte que dice, que se me hace importante era, ah, desempeña el papel de filtro, ¿no? O incluso de refractor del discurso del sujeto, claro.
va a haber una esencia de alguna forma así, ¿no? Tiene que haber como esta parte de yo estoy diciendo esto, pero poco a poco tiene que irse limpiando también justamente todo lo que se está diciendo, también con lo que se está escuchando también, ¿no? No todo tiene que ser, o no todo, como decía un poco Roberto, ¿no? Quizás no todo tiene que ser entendido al final. Quizás si es entendido el caso, ya no hay caso al final de cuentas, ¿no? Sino que pues ya es otra cosa, ya para qué se trabaja con eso. No, uno debería de ir justamente con otro tipo de propósito, ¿no? Quizás para descolocar el trabajo también, ¿no? No lo voy a decir así, ¿no? No solamente para estarse masturbando con lo que uno ya ha estado como pensando y estando como estructurando a partir del caso, ¿no? Sino que es justamente dejar un hueco. Pero aquí quizás da la crítica de es como, no, también sucede muchas veces, como lo que dice aquí, que hay una parte de un controlado y un controlador, ¿no? Como lo dice aquí, que, y esto es casi, y esto casi tanto como en cuanto que este último muestra menos esos dones, que algunos consideran como tanto más incomunicables, cuanto más embarazoso provocan ellos mismos sobre sus secretos técnicos, ¿no? Yo no voy a decir, quizás no es un secreto técnico como de decir, pues yo no voy a revelar el secreto, no, creo que es como lo quiero esconder, no quiero que la otra persona oiga mis metidas de pata justamente con lo que está diciendo, cuando realmente no hay metida de pata, ¿no? Quizás sí, muchas veces puede haber que sí, sin embargo, no siempre va a haber. Sin embargo, y quizás ahí estaremos hablando un poco de la paranoia también ¿cómo lo dice aquí? Del joven analista, ¿no? Del decir, pues es que, no sé, estoy nervioso, ¿no? Me acuerdo mucho incluso de David cuando nos daba clase, cuando íbamos a empezar con pacientes que decían, ¿no? ¿Quién está nervioso? Levante la mano, ¿no? Y la mayoría la levantamos y es como, me alegra que estén nerviosos, porque si no estuvieran nerviosos, pues a mí me preocuparía, ¿no? ¿Con qué seguridad se están aventando, ¿no? Con ese lugar del yo ya sé, ese lugar del saber, ¿no? ¿En qué te estás posicionando? Y quizás aquí se aplica mucho, ¿no? Quizás es la paranoia misma del joven analista diciendo, pues no, o sea, la estoy cagando, ¿no? Pero para no cagarla más, voy a ir a buscar a alguien que sí sepa y que me esté como instruyendo y que me esté como guiando justamente en este lugar, ¿no? Pero justamente, ¿qué le estoy llevando? Pues le estoy llevando la realidad del sujeto, ¿no? La realidad del paciente. No le estoy llevando quizás, incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, quizás cuando yo al principio cuando estaba como escribiendo mis apuntes, yo trataba de hacer como de, y dijo esto el paciente, y yo respondí así, y yo dije esto, y me hizo decir, pero jamás empezaba como a escribir realmente como este eco, ¿no? No ponía como, y esto también me hizo sentir esto, y por qué en este momento yo pregunté esto, y por qué, o sea, como irse más allá, ¿no? Sino que uno era como Freud, ¿no? Quizás, o yo por lo menos lo apliqué así como de ir haciendo del paciente una lectura, cuando realmente pues no estás llevando justamente esta parte de realidad a otra cosa, ¿no? No estás trabajando con otro registro, más que no del imaginario, vaya, eso es lo que quería decir. Pero bueno, quizás yo por ahí veo lo que se estaba diciendo aquí, ¿no? Pero bueno, me voy a pasar a otra cosa también. Después de todo esto, que obviamente pues es importante también colocarlo aquí, hay algo que me llama la atención después de si el controlado pudiese, es el siguiente párrafo. Dice, encontraría en ello la vía auténtica para alcanzar lo que la clásica fórmula de la atención difusa y aún distraída del analista no expresa sino de manera muy aproximada, pues lo esencial es saber a lo que esa atención apunta. Seguramente no. Todo nuestro trabajo está hecho para demostrado a un objeto más allá de la palabra del sujeto, como algunos se constriñen a no perderlo nunca de vista, ¿no? O sea, empieza justamente como, ya se habló justamente de todo esto, pero realmente, ¿cuál es el punto, no? Yo siento que aquí es como de, ya pasó justamente la vía de la crítica, ahora justamente pasamos también a esta parte, ¿no? Que al final, pues no es solamente jugar con la paranoia, ¿no? No es quedarse ahí también, en tu propia, insisto, no en el propio masturbamiento, arriba de ese, pero bueno, no quedarse justamente en ese discurso, ¿no? Sino que, bueno, ahora con qué vamos a trabajar, ¿no? Y se está trabajando justamente con la palabra del sujeto, ¿no? Con la palabra del paciente. Y eso es lo que puede ser demostrado de alguna manera, ¿no? No con otra cosa. No hay otra cosa que hacer. No se puede trabajar con otra cosa que no sea con la palabra, ¿no? Y si tal debiese ser el camino del análisis,
sería sin duda a otros medios a los que recurriría, o bien sería el único ejemplo de un método que se prohibiese los medios de su fin. El único objeto que está al alcance del analista es la relación imaginaria que le liga al sujeto en cuanto yo, y a falta de poder eliminar, puede utilizarlo para regular el caudal de sus orejas. Y más adelante dice, orejas para no oír. Dicho de otra manera, para hacer la ubicación de lo que debe ser oído, pues no tiene otras, ni tercera oreja, ni cuarta para una transaudición que se desearía directa del inconsciente por el inconsciente. Diremos lo que hay que pensar de esa pretendida comunicación. O sea, yo creo que aquí también justamente es como dar como ese corte, ¿no? De decir, bueno, el trabajo justamente es a partir de la palabra de lo que se está diciendo, pero no solamente es escucharlo, sino que también, o sea, quizás es muy repetido, ¿no? Pero quizás es la esencia de esta parte, ¿no? Tiene que ser justamente dirigida, ¿no? Y creo que me quedo mucho con esta parte que dice orejas para no oír, o mejor dicho de otra manera, para hacer la ubicación de lo que debe de ser oído, ya que no existen diferentes tipos de orejas, ¿no? Solamente existen de esta manera, pero ¿qué va a entrar por ahí, no? ¿Qué va a entrar también por ese edificio? ¿Para qué sirve la parte de la oreja, no? O sea, no sé si me estoy yendo muy corporalmente, ¿no? Pero trato de explicarlo, ¿no? Quizás por ahí. Pero bueno, por ahí le dejo. Sigue Roberto. Y pues no sé, cómo ven. Yo no sé cómo ven si pasa Roberto y ahí le dejamos o quieren darle un poquito más. Ahí se los dejo a consideración. Está bueno esto, pero no sé, como quieran ustedes. Ah, pues Simón, yo, si le quieren dejar también es un buen momento porque ahí justo terminamos con la dimensión de la palabra vacía, ¿no? Y posteriormente va a empezar a hablar de la palabra plena, que también fue todo un reto cuando empecé a leerlo. Entonces, no sé si ustedes también traigan ya lista esa parte o lo dejamos para dentro de 2 sesiones, porque la que sigue veríamos la de la agresividad, ¿no? Eh, no sé cómo ven, antes de decir mi comentario. Pues igual, quizás es un buen momento para darle ese pequeño descanso al texto, darle con agresividad y que agresividad sea como ese cierre, ¿no? Quizás de este epitafio, Ujú. quizás. Sí, y justo estoy de acuerdo, no sé qué diga Alan, pero ¿qué dices, güey? ¿Cómo? ¿Le dejamos aquí la otra sesión con el de agresividad o...? Ajá, Sí, está bien, no tengo problema. Igual justo como dice Roberto, ya empezaba a hablar de la palabra, este, de pleno. la palabra plena y, y bueno, esto de las stories y el epos, ¿no? Creo que epos es story, algo así. Sí, 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 le dejamos aquí, Sí, está bien complicada esa parte. Va. le Entonces, dejamos aquí y ya pero si ibas a hablar, ¿no, Roberto? Sí, ujú, pues sí, ya nada más me aviento eso, si quieren contestarme, y si no, pues ya le dejamos. No. Y ya, Eh, perdón, y va. ya la otra le damos con la agresividad, ¿no? exactamente. Ey, Bien No, listo. sale, pues date. Y justo en lo que estamos ahorita, creo que es la relevancia que yo le veo al texto de la agresividad, que es justo el campo imaginario en el que se presentan estas situaciones, ¿no? Y cómo como analistas también tenemos que, creo en el de la agresividad, ¿no? Estamos tratando de evitar una emboscada, pero justamente a partir de una colocación imaginaria en particular, ¿no? Incluso desde la parte misma de que el analizante, bueno, el paciente venga a ver si somos capaces, ¿no? Si somos dignos de curar su malestar, ¿no? Eh, pero justo retomo, ¿no? Todo esto en la cuestión imaginaria, recordémoslo, ¿no? Venimos de la tríada frustración, agresividad, regresión. ¿Por qué? Porque a partir de esto es a lo que vamos a estar encontrándonos con lo que sigue, que sería pues justo la palabra que da el sentido, ¿no? La que ahora sí que la tercera que nos va a permitir ir un poco más allá, ¿no? Pero siguiendo a partir de la palabra.
que es justo lo que venimos analizando a partir de esto de las supervisiones y todo eso. Así es como yo lo pensaba, ¿no? Por eso le decía a Alan, sí va más o menos por ahí, pero no con esta cuestión de la agresividad en lo que no se comunica, ¿no? Pero sí podría decir, sí tiene que ver, está presente a fin de cuentas, porque como les digo, es el campo imaginario, ¿no? La agresividad, como dice la tesis Cuadro, ¿no? La tendencia correlativa de un modo de identificación imaginario que llamamos narcisista y que determina la estructura formal del yo, del hombre y del registro de entidades característico en su mundo. Por eso mismo, esta cuestión de la psicología intuicionista, pues, de que pues, los analistas, ¿no? Es que yo siento que va más de por acá y le suelta de pronto una palabra ahí sin realmente aterrizarlo en el discurso o en las palabras, ¿no? Sino que más bien se deja ir. Creo que ahí es donde se malinterpreta esta cuestión de que el analista trabaja con su inconsciente, ¿no? Y pues que tiene que soltar ahí cosas, a ver qué provoca, como aventar una piedra a un lago tranquilo, ¿no? Y justo a partir de ello es como estaba pensando esta relación de segunda subjetividad y todo, ¿no? Porque en el análisis, ese es el lugar que debe tener el analista, ¿no? Tomar en cuenta que se hay tres, ¿no? Y tres en el sentido de que está el sujeto del discurso, está su construcción imaginaria, que es el yo, y está el analista, ¿no? Por eso tiene que ser segunda subjetividad, porque ya hay una primera, ya está el yo en relación con el sujeto, ¿no? Y por eso en los controles, bueno, en las supervisiones, el supervisor toma esa misma, ¿no? Porque como bien dice y que decía Abraham, ¿no? Vienes y traes estas cuestiones que tú vas escuchando, tú vas armando, y de ahí que venga esta incomunicabilidad, ¿no? Yo le di esta lectura a ese párrafo, ¿no? Mientras casi tanto más cuanto que este último, el controlado, el supervisado, y muestra menos de estos dones de la psicología intuicionista, ¿no? Que no presenta como de, es que yo siento, yo sé, que más o menos va por ahí como la anécdota que viene boca a Abraham de la carrera, ¿no? El suponer que ya sabemos por dónde va la onda, ¿no? Eh, y eso es lo que hace que se provoque justamente ese embarazo en esos secretos técnicos, por eso no se comunican y por eso mismo estoy de acuerdo en que está presente la agresividad ahí, ¿no? Porque como decimos, la agresividad como tendencia narcisista, bueno, correlativa de la identificación narcisista, es decir, del yo, pues a partir de intentar mantener una imagen, de intentar sostener un ideal, de intentar, etcétera, lo que venimos hablando, lo que vienen comentando de ir con ese que sabe, ¿no? Ese analista que creemos que sabe cómo tenemos que tratar a este, ¿no? Con el que ni siquiera ha tenido intercambio de palabra, pero vamos con el imaginario de que él va a saber qué decirnos para nosotros saber qué decirle al otro, ¿no? Esa es la emboscada imaginaria en la cual pues estamos situando todo este conflicto, ¿no? Por eso somos un papel de segunda subjetividad. Y ahí voy ahora con lo que el párrafo que retomaba Abraham. Bueno, quiero traer un poco más del texto de la agresividad así para pronto, justamente en el momento en el que aparece la tríada prójimo o otro semejante, yo y objeto, ¿no? A partir de la identificación, en la página 118 dice, eh, esta relación erótica en que el individuo humano se fija en una imagen que lo aliena a sí mismo, tal es la energía y tal es la forma de donde toma su origen esa organización pasional a la que llamará su yo, en lo imaginario, ¿no? Esa forma se cristalizará en efecto en la tensión conflictual interna al sujeto, que determina el despertar de su deseo por el objeto del deseo del otro. Aquí el concurso primordial del deseo, se precipita en competencia agresiva y de ella nace la tríada del prójimo, del yo y del objeto, que estrellando el espacio de la comunión especular, lo imaginario, se inscribe en él según un formalismo que le es propio y que domina de tal manera la Einfühlung, o sea, la empatía, o bueno, la endopatía, como se maneja este término. ¿Por qué traigo esto? Justamente porque tiene que ver con la presencia de un otro, ¿no? De un otro semejante que convoca justamente la emergencia del deseo del otro, ¿no? Del objeto del deseo del otro. Por eso dice esta competencia agresiva.
Y por eso mismo comento que en las supervisiones, pues hay justamente esta agresividad porque tiene que ver con la presentación de un imaginario o no también, ¿no? Porque pues claro, habrá analistas pues muy arrogantes, por decirlo de alguna manera, que efectivamente en la supervisión pues ni siquiera la hagan así, ¿no? Solo vayan como por rutina o etcétera, ¿no? En lugar de prestar atención a lo que se estaría pues colando en su imaginario, ¿no? Y justamente es lo que vendrá a decir posteriormente con la cuestión de escuchar en la palabra, ¿no? Eh, como dice, a un objeto, pues lo esencial es saber a lo que esa atención apunta. Seguramente no, todo nuestro trabajo está hecho para demostrarlo, a un objeto más allá de la palabra del sujeto. No apunta a eso esta atención, no apunta a un objeto más allá, sino que apunta a las palabras que están bueno, que se presentan del sujeto, ¿no? No es algo que tengamos que buscar ahí mítico, ¿no? Perdido, metafísico, sino que en las palabras mismas del sujeto pasa desapercibido, ¿no? Y que es ahí en donde nosotros como analistas, como segunda subjetividad, tenemos que poner pues ahora sí que el señalamiento, ¿no? Porque si no, vamos a caer en esta fenomenología de comprender la realidad, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Alan, ¿no? De que la realidad, bueno, no sé si diría que la realidad es la agresividad, pero sí que la realidad, pues es el yo, y el yo, como venimos hablando, pues carga con cierta tendencia correlativa de agresividad, ¿no? Y a partir de ello, eh, pues es que el analista tendrá que, como retoma bien Abraham, pues usar sus orejas para no oír, ¿no? Para no oír todo ese balbuceo que esconde lo que realmente es significativo en este discurso que está ahí, ¿no? Y justamente también la regresión, ¿no? Para también escucharla y no dejarla, pues ahí perdida, ¿no? Eh, y creo que justo por eso mismo pienso que esto que estamos hablando de la palabra vacía, pues está enraizada en lo imaginario, ¿no? Es por eso que es una palabra vacía, porque viene hablándose desde el aquí y el ahora, desde una realidad supuesta, desde pues unos juegos de imágenes como venimos proponiéndolo, ¿no? eh, pero posteriormente se da pues un movimiento que le otorga cierto sentido y que la pues, posibilita como la palabra plena, que es lo que ya hablaremos en otra sesión. Pero bueno, te escuchamos, Alan, y si Abraham no tiene algo más que decir, pues ya con eso terminamos. Sí, justo. Bueno, pensaba esto como segunda subjetividad, ¿no? Me hace bastante ruido, pero creo que lo pueda pensar como también esta segunda subjetividad cuando interviene el analista, ¿no? En la experiencia analítica, ¿no? Y justo también pueda pensar que a pesar de que en las palabras pueda venir eso, la supervisión pueda ser, no sé si buena en el sentido de que quizá esa segunda subjetividad, como tú lo estás pensando, te pueda hacer ver cosas que no ves, ¿no? Eh, pueda ser pueda ser el caso, ¿no? Pero no sé, igual la otra sesión o dentro de dos, cuando retomemos este texto, nos puedas aclarar esto de primera y segunda subjetividad. Yo lo escucho muy como de ontologizante, ¿no? Como si, ¿cómo decirlo? Eh, como si cada persona, digámoslo así, tuviera su subjetividad, pero igual nos aclaras y se va abriendo más el panorama. Pero gracias. Va, pues sí, lo retomo en la siguiente sesión, al inicio de manera pronta. Bueno, entonces aquí le dejamos. Y la siguiente sesión retomamos el texto de la agresividad en psicoanálisis. ¿Lo retomamos todo o retomamos desde cierta tesis? Yo no tengo problema con retomarlo todo, porque además creo que con esto que hemos venido hablando, la verdad se haría más rápido. Pero como ustedes ven, Pues yo digo que donde nos quedamos, ¿no? En la 3 que justo va con son los resortes que motivan la técnica del análisis. Siento que puede ser buena opción. ok, sabrán.
Pues podemos, si no nada más bajar como puntos importantes de los otros, o saber como cosas que ahí nos llamen como la atención, y si vemos que vamos rápido, pues nos saltamos al 3, que es donde pues más o menos ahí es donde le hemos estado dejando, pero pues igual podemos comenzarlo, o sea, no creo, espero que no, hay que ponerlo como propósito, de no tardarnos más de una sesión quizás con ese texto, hay que tratarnos de irnos pues, un poco rápido, ¿no? Quizás. Es como, quizás lo veo así, ¿no? Podríamos empezar por el primero, bajamos como puntos importantes, bajamos como hay cositas, y si vemos que vamos chido, pues nos pasamos al 3. Pero si vemos que sí hay trabajo justamente con todo ello, pues lo vamos revisando, no hay tema. Se Sí, tiene que igual, trabajar de todas maneras. sí, perdón. Pues sí, como dices, ¿no? Retomamos varios puntos importantes y ya le damos al 3. Ujú, sí, justo yo creo que yo siento que la tesis 2 nos faltó como escudriñarle un poco más, pero Sí, pues vemos, lo checamos. Cámara, amigos. pues, entonces, listo, Cuídense. cuídense.